La forma del conocimiento y el holograma multidimensional. Un ensayo esotérico universal. Capítulo 1. El misterio del ser y el hambre de conocimiento. Desde los albores de la historia humana, nos hemos detenido bajo el cielo nocturno y nos hemos preguntado: el tapiz interminable de estrellas, la salida y puesta del sol, el susurro del viento sobre las dunas del desierto o las cumbres heladas de las montañas, todo ello hablaba de algo más profundo que la mera supervivencia. En los mitos más antiguos registrados en tablillas de arcilla y tradiciones orales, los seres humanos no se contentaban solo con comer, aparearse y construir refugios. Levantaban sus ojos hacia arriba y hacia adentro, formulando preguntas que todavía resuenan en cada civilización. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es este universo? ¿Qué hay más allá? Estas preguntas no pertenecen a una religión ni a una cultura, pertenecen a la humanidad misma. Ya sea en los himnos de los Vedas, en las meditaciones de los sabios taoístas, en las indagaciones filosóficas de los griegos o en los poemas místicos de los santos sufíes, corre la misma corriente subyacente, el deseo de conocimiento. No el conocimiento en el sentido estrecho de datos almacenados en libros o servidores, sino el conocimiento como intimidad con la realidad. Conocimiento que transforma al que conoce. Conocimiento que no está separado del ser. Los antiguos a menudo describían el universo como un gran libro. El Corán se refiere a signos, ayat, esparcidos por los horizontes y dentro de uno mismo. La Biblia describe la creación como hablada a la existencia: hágase la luz. El Rig Veda alaba el sonido primordial, el Om, del cual emerge toda vibración de la realidad. A través de todas las tradiciones, hay una sensación de que la realidad misma es un lenguaje y que al aprender a leerlo, podemos acercarnos a su autor. ¿Pero quién es el autor? ¿O existe siquiera un autor en el sentido antropomórfico? Aquí se encuentran la filosofía y la espiritualidad. Para algunos, el universo es el despliegue de la voluntad divina. Para otros, es un surgir espontáneo de una fuente inefable más allá de la comprensión. Y para la ciencia moderna, la realidad se describe en el lenguaje de las matemáticas y la física. Sin embargo, sorprendentemente, estos enfoques no son tan diferentes como parecen. En la vanguardia de la física, muchos piensan que el fundamento de la realidad no es la materia sino la información. El físico británico James Clerk Maxwell una vez comentó: todos los misterios del mundo físico están contenidos en el concepto de información. John Archibald Wheeler, colaborador de Einstein, condensó esta idea en la famosa frase "it from bit". Es decir, cada cosa, it, surge en última instancia de información, bit. Esto resuena con las tradiciones místicas. Mucho antes de los ordenadores, los sabios describieron el universo como una proyección, un sueño, un pensamiento en la mente de lo divino. El concepto hindú de Maya habla de la realidad como un juego de apariencias, real en la experiencia, pero no en la esencia última. Platón describió la cueva donde los humanos confunden sombras con realidad. Los sufíes hablaron del mundo como Wam, ilusión, que vela la realidad más profunda de la unidad. Y en el budismo, el concepto de sunyata, vacío, señala la falta de existencia inherente en todos los fenómenos que surgen interdependientemente como reflejos. En todas estas tradiciones, el conocimiento no es acumulación de hechos, sino despertar de la ilusión. El conocimiento conociéndose a sí mismo. Una idea profunda en el misticismo islámico dice: era un tesoro oculto y amaba ser conocido, así que creé la creación para ser conocido. Sea que se interprete literal o simbólicamente, sugiere algo asombroso, que el universo existe porque el conocimiento mismo anhela experimentarse. La ciencia podría expresarlo de otra manera. El universo evoluciona de la simplicidad a la complejidad, de partículas a estrellas, de estrellas a vida, de vida a conciencia. Y ahora, la conciencia se vuelve sobre sí misma, buscando entender el cosmos que la engendró. En otras palabras, el universo es el proceso de conocimiento tratando de conocerse a sí mismo.
Esta idea une misticismo y física. Si la realidad es fundamentalmente información, entonces la conciencia que percibe e interpreta, puede no ser un subproducto accidental de la materia, sino su verdadero propósito. El filósofo francés Teilhard de Chardin lo llamó el punto omega, el universo convergiendo hacia la autoconciencia. El Corán, los Upanishads y los escritos cristianos místicos todos hacen eco en formas distintas. Los seres humanos fueron creados como espejos de lo infinito. Conocerse a sí mismo es conocer la fuente. El hambre dual, cuerpo y alma. El ser humano es una paradoja. Por un lado, somos organismos biológicos con necesidades: comida, agua, seguridad, comunidad. Por otro lado, incluso cuando éstas están satisfechas, algo permanece inquieto. Esta inquietud ha dado lugar al arte, la filosofía y la religión. El poeta persa Rumi lo capturó así: no tienes idea de cuánto busqué un regalo para traerte. Nada parecía adecuado. ¿Qué sentido tiene traer oro a la mina de oro o agua al océano? Todo lo que se me ocurría era como llevar especias al oriente. Entonces pensé: oh, ya sé. Te traeré mi vacío. Aquí, el vacío no es desesperación, es el hambre del alma, el reconocimiento de que el ser humano está incompleto sin tocar lo infinito. El ayuno, practicado en muchas tradiciones, Ramadán en el Islam, la Cuaresma en el cristianismo, Yom Kippur en el judaísmo, Ekadasi en el hinduismo, ayunos meditativos en el budismo, no es simplemente abstinencia de comida. Es un entrenamiento para pasar del hambre del cuerpo al hambre del alma. Cuando el cuerpo se disciplina, los sentidos internos despiertan. La ciencia confirma parte de esto. El ayuno activa la autofagia, el proceso del cuerpo de reciclar células viejas y repararse a sí mismo. Pero los místicos van más allá. El ayuno limpia el lente de la percepción. Despoja de las ilusiones de dependencia material, revelando dimensiones más sutiles de la existencia. Así, el ayuno se convierte en una metáfora de toda práctica espiritual: restringir lo superficial para que lo esencial brille. Las limitaciones del condicionamiento. Sin embargo, la mente humana se condiciona fácilmente. Un niño nacido en una cultura escucha ciertos relatos y símbolos. Otro, en otro lugar, escucha diferentes. Ambos pueden creer que el suyo es la verdad absoluta, sin darse cuenta de que la verdad misma está más allá de los símbolos. Las escuelas religiosas a veces producen literalistas que confunden el dedo que señala la luna con la luna misma. Se aferran a metáforas como si fueran realidades finales. Los místicos advierten contra esta trampa. El maestro Zen dice: no confundas el dedo que señala la luna con la luna misma. El sufí dice: no idolatres la forma, busca la esencia. La ciencia también está condicionada. Los paradigmas dominan hasta que las anomalías fuerzan un cambio, como describió Thomas Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas. Una vez reinaba el universo de certeza mecánica de Newton. Luego, la relatividad y la mecánica cuántica lo hicieron añicos, revelando una realidad fluida, probabilística y profundamente extraña. Tanto religión como ciencia deben sostenerse con humildad. El conocimiento es siempre provisional, una puerta a comprensiones más profundas, no una posesión final. La analogía de los sistemas operativos. Una metáfora útil es la de los ordenadores. Algunos sistemas operativos están diseñados para plataformas específicas. Windows funciona solo en ciertas arquitecturas. De manera similar, las mentes condicionadas operan solo dentro de los límites de su entrenamiento. Pueden rechazar o bloquearse al enfrentarse con nuevos paradigmas. Linux, en cambio, es libre de plataforma. Puede funcionar en casi todo, desde superordenadores hasta teléfonos. La mente mística es como Linux, adaptable, abierta, capaz de integrar verdades de muchos sistemas sin aferrarse a una forma. Las religiones, filosofías y ciencias son como diferentes paquetes de software.
Cada uno revela una faceta de la verdad, pero ninguno contiene el todo. El buscador sabio aprende a navegar entre ellos, no esclavizado por dogma, sino guiado por el hambre de la realidad misma. Capítulo 2. El lenguaje del cosmos, energía, datos e información. El universo como información. A primera vista, el cosmos parece hecho de materia. Vemos montañas, mares, estrellas. Sentimos nuestro propio cuerpo como sólido. Durante siglos, la ciencia lo describió en términos de átomos, diminutas partículas indivisibles que componen todo. Pero en el siglo XX, esta imagen cambió radicalmente. Los átomos no son indivisibles, contienen protones, neutrones y electrones. A su vez, los protones y neutrones están hechos de quarks. Y los quarks no son pequeñas bolas de materia, sino excitaciones de campos cuánticos. En otras palabras, lo que llamamos materia es, en su raíz, patrón e información. El físico John Wheeler sugirió que el universo no está compuesto de átomos, sino de bits, la unidad mínima de información, un sí o un no, un 1 o un 0. El cosmos entero podría ser entendido como una inmensa red de procesamiento de información. Esto resuena extrañamente con antiguas intuiciones. El logos en la filosofía griega y en el Evangelio de Juan, en el principio era el verbo. El kun fayakun del Corán, sé y es. El Om hindú, la vibración primordial de la cual emergen todas las formas. Todas estas tradiciones señalan que la realidad comienza con una orden, vibración, palabra o dato. El lenguaje de la energía. La física moderna nos dice que todo lo que existe puede describirse como energía que se transforma. Einstein lo formuló con la ecuación más famosa, E igual a mc superíndice 2. La materia es energía condensada. La energía misma se manifiesta como frecuencia y vibración. Un electrón no es una bolita que gira alrededor del núcleo, sino una nube de probabilidad, un patrón ondulatorio. La luz es tanto partícula como onda, dependiendo de cómo la observemos. Así, el universo entero puede concebirse como una sinfonía de frecuencias. Las galaxias giran, los átomos vibran, nuestros cerebros laten en ondas eléctricas. Todo es música en diferentes escalas. La tradición mística también habla en términos de vibración. Los sufíes giran en círculos al ritmo de música sagrada para resonar con el movimiento de los astros. Los yogis cantan mantras para alinear sus cuerpos con vibraciones cósmicas. Los chamanes usan tambores para entrar en estados alterados de conciencia, sintonizándose con frecuencias espirituales. La ciencia y la espiritualidad convergen en la visión de que el cosmos no es una máquina rígida, sino un campo vibrante de energía e información. El cuerpo humano como receptor. Si el universo es vibración e información, entonces el ser humano es un receptor y transmisor dentro de este campo. Nuestros ojos perciben una minúscula franja del espectro electromagnético. Nuestros oídos captan vibraciones de aire en un rango limitado. Nuestros nervios traducen señales químicas y eléctricas en sensaciones. El cerebro procesa estas señales y construye un modelo del mundo. Pero lo que llamamos realidad es ya una interpretación filtrada. Hay millones de frecuencias que no percibimos, infrarrojos, ultravioleta, ondas de radio, rayos gamma. Animales como murciélagos, abejas o tiburones perciben realidades completamente diferentes a las nuestras. Esto sugiere que lo que experimentamos como el mundo es solo una interfaz, un holograma generado por nuestros sentidos. Como dijo Kant, nunca percibimos la cosa en sí, sino los fenómenos tal como aparecen a través de nuestras categorías de percepción. El universo como lenguaje. Si el universo es información, ¿quién lo lee? ¿Qué significa? Los antiguos dijeron, el universo es un libro escrito por lo divino. Cada estrella es una palabra, cada criatura una frase, cada ciclo cósmico un capítulo. La ciencia moderna, aunque evita el lenguaje religioso,
también describe el cosmos como un código matemático. Las leyes físicas son ecuaciones, algoritmos que generan estructuras desde partículas hasta galaxias. El ADN mismo es un lenguaje de 4 letras que escribe la diversidad de la vida. El filósofo Whitehead habló del universo como un proceso de ocurrencias más que de cosas, un flujo de eventos que se codifica e interpreta constantemente. Significado. El físico Heisenberg lo descubrió. En la mecánica cuántica, el observador influye en lo observado. No podemos separar sujeto de objeto. La conciencia participa en la realidad que conoce. El místico ya lo sabía. Al contemplar, no somos observadores pasivos, sino espejos activos. La realidad se revela a través de la conciencia. Así, conocer el universo es también conocerse a sí mismo. Y conocerse a sí mismo es conocer el universo. Ambos son reflejos del mismo campo de datos infinitos. Capítulo 3. El holograma multidimensional, ilusión y realidad. Imagina que sostienes en tus manos una placa holográfica. A simple vista parece un vidrio plano y ordinario. Pero cuando la luz la atraviesa, surge una imagen tridimensional, una rosa, un rostro humano, una galaxia. Lo asombroso de un holograma es que cada parte contiene el todo. Si rompes la placa en fragmentos, cada pedazo puede proyectar de nuevo la imagen entera, aunque con menos claridad. Esto no es solo un truco óptico. Puede ser la clave más profunda de la estructura misma de la realidad. El universo holográfico. En la década de 1990, los físicos teóricos Gerard Theo Hooft y Leonard Susskind propusieron el principio holográfico, inspirado en la paradoja de los agujeros negros. La afirmación era audaz. El universo entero es como un holograma, donde lo tridimensional está codificado en una superficie bidimensional. En los agujeros negros, según la física clásica, todo lo que entra se pierde, incluida la información. Pero la mecánica cuántica sostiene que la información nunca puede destruirse. ¿Cómo resolver la contradicción? Con la idea de que la información se almacena en el horizonte de sucesos, la piel bidimensional del agujero negro. Si eso es cierto, entonces todo nuestro universo podría estar codificado en sus límites, y lo que experimentamos como profundidad, volumen y solidez sería una proyección desde una capa más profunda de información. Vivimos, quizás, dentro de un holograma cósmico, un filme multidimensional proyectado desde datos en el borde mismo de la realidad. Paralelos antiguos. Aunque el holograma es un concepto moderno, los místicos describieron algo parecido hace siglos. El Avatamsaka Sutra budista habla de la red de Indra, un entramado infinito donde cada joya refleja a todas las demás. En la filosofía hermética enseña, como es arriba, es abajo. Como es dentro, es fuera. En los sufíes dicen que el mundo es un espejo en el que lo divino se contempla a sí mismo. En los sabios hindúes comparan el universo con un sueño proyectado por Brahman. La física describe lo que los antiguos expresaron en símbolos, un mundo donde la parte refleja al todo, donde lo visible es una proyección, donde la esencia está oculta en cada fragmento. La ilusión de la solidez. La mesa frente a ti parece sólida, pero al observar a nivel atómico, encontramos casi todo vacío. Los electrones orbitan como nubes difusas, los núcleos son vibraciones de campos cuánticos. Lo sólido es solo resistencia electromagnética, campos que se repelen. Así, la solidez no es absoluta, sino relacional. Lo que vemos, tocamos y oímos es una simulación generada por el cerebro a partir de flujos de frecuencia. Platón ya lo intuyó con su alegoría de la cueva. Los humanos confunden sombras con realidad. La neurociencia moderna coincide. La percepción no es un espejo directo, sino una reconstrucción. Lo que llamamos realidad es un holograma interpretado. Sueños y vigilia. Los místicos comparan la vida con un sueño. Parece absurdo. ¿Cómo será la vida menos real que un sueño? Pero en los sueños también habitamos mundos completos,
sentimos emociones, sufrimos y amamos. Solo al despertar reconocemos que todo fue mente. ¿Y si la vigilia también fuera un nivel de sueño sostenido por una conciencia más profunda? Descartes dudaba de todo excepto de su capacidad de dudar. La escuela Yogacara del budismo sostiene que el mundo es proyección de la mente. En este sentido, el modelo holográfico de la física ofrece un paralelo científico a la intuición mística. La vida es onírica, proyectada, informacional. La chispa de la ilusión. El místico Abd al-Karim al-Jili escribió en El hombre perfecto: los mundos han sido creados de la chispa de la ilusión. La física cuántica confirma: las partículas surgen y desaparecen del vacío cuántico. El universo mismo pudo nacer de una fluctuación en la nada. La ilusión no significa inexistencia, sino proceso. La existencia parpadea como fotogramas de una película. La continuidad es una ilusión producida por la sucesión rápida de chispas. El tiempo como holograma. Experimentamos el tiempo como flujo del pasado al futuro. Pero la relatividad sugiere que el tiempo es un bloque donde pasado, presente y futuro coexisten. Como un libro que ya contiene todos sus capítulos, aunque los leamos en secuencia. Desde la perspectiva mística, el tiempo es parte de la proyección. La conciencia, el testigo, está más allá. En la meditación se toca el ahora eterno, fuera de pasado y futuro. El ser humano como espejo. Si cada parte del holograma contiene el todo, entonces el ser humano es un microcosmos que refleja el macrocosmos. En el sufismo, el Insan al-Kamil refleja los atributos divinos. En el cristianismo, el hombre está hecho a imagen de Dios. En la Cábala, Adán Kadmón simboliza al hombre cósmico. En el taoísmo, el sabio refleja el Tao en sí mismo. Incluso la neurociencia apoya esto. Karl Pribram y David Bohm sugirieron que el cerebro almacena recuerdos de manera holográfica. Cada parte contiene el todo. Conócete a ti mismo y conocerás el universo. La ilusión como pedagogía. ¿Por qué la realidad aparece como ilusión? Tal vez porque la ilusión es el mejor maestro. El holograma obliga a mirar más allá. El sueño enseña sobre el alma. La parábola revela verdades más que los hechos literales. El cosmos es una escuela de conciencia. A través de apariencias, el alma aprende esencia. A través de la multiplicidad, descubre unidad. La ciencia, el misticismo y la simulación. Hoy algunos filósofos como Nick Bostrom sugieren que vivimos en una simulación informática. La hipótesis es polémica, pero se parece a lo que las tradiciones han dicho: el mundo es un escenario proyectado. Pero aunque sea una simulación, la experiencia es real. El dolor duele, el amor transforma. La ilusión no cancela el sentido, nos invita a buscar la fuente. El velo de la percepción. El Corán habla de velos de luz y oscuridad. La cábala de la contracción, Tzimtzum, de la luz divina. El hinduismo de Maya. El holograma es ese velo, muestra imágenes brillantes y oculta la luz. Atravesar el velo es ver que todo proviene de la misma fuente. El despertar dentro del sueño. El objetivo no es huir del sueño, sino despertar dentro de él. Como en un sueño lúcido, el mundo sigue, pero uno sabe que sueña. Así, el iluminado vive plenamente, pero con compasión y desapego. Antes de la iluminación, cortar leña, acarrear agua. Después de la iluminación, cortar leña, acarrear agua. El holograma permanece, pero la conciencia cambia todo. La belleza de la ilusión. No debemos despreciar la ilusión. Es bella porque es frágil. El arco iris no es sólido, pero emociona. La música no es material, pero transforma. La vida es así, ilusoria, pero significativa. Como dijo Bas, este mundo de rocío. Es un mundo de rocío. Y sin embargo,
Capítulo 4. La humanidad como espejo de lo infinito. La antigua idea del microcosmos. Desde las primeras civilizaciones, los seres humanos fueron descritos como un microcosmos del universo. El axioma hermético, como es arriba, es abajo, expresa la convicción de que las estructuras del cosmos se reflejan en el ser humano. Los Upanishads proclaman Tat Tvamasi, tú eres eso. El Corán promete, les mostraremos nuestros signos en los horizontes y dentro de sí mismos hasta que les quede claro que es la verdad. Esta idea no es solo metáfora, resuena con la ciencia. Nuestros cuerpos están hechos de polvo de estrellas. Cada átomo de carbono, oxígeno e hierro en nuestra sangre nació en estrellas antiguas. Las mismas leyes físicas que gobiernan galaxias gobiernan las neuronas de nuestro cerebro. El ser humano no está separado del universo, es su expresión y su espejo. Los místicos van más allá, no solo el cuerpo refleja al cosmos, sino que la conciencia humana refleja a la fuente infinita. El hombre perfecto, arquetipo del reflejo. En el sufismo, Ibn Arabi desarrolló el concepto de Insan al-Kamil, el hombre perfecto, como el ser que refleja todos los nombres divinos en equilibrio. Tal persona es el espejo en el cual lo divino contempla sus cualidades. Esto no es exclusivo del Islam. En el cristianismo, Cristo es el Logos encarnado, la imagen perfecta de Dios. En el hinduismo, el sabio iluminado que realiza la unidad de Atman y Brahman se convierte en un espejo viviente del ser cósmico. En el budismo, el bodhisattva encarna la compasión infinita del Dharma. Todas las tradiciones convergen, la humanidad está destinada a reflejar la infinitud en lo finito. La metáfora del espejo. Un espejo no crea la imagen, solo la refleja. De igual modo, el ser humano no crea las cualidades divinas, sino que las refleja según su capacidad. La compasión, la sabiduría, la belleza, la justicia, todas son atributos del infinito refractados en la vida humana. Pero un espejo puede estar empañado o roto. La ignorancia, el egoísmo y el miedo nublan la reflexión. Las prácticas espirituales, ayuno, oración, meditación, servicio, son modos de pulir el espejo. Rumi lo expresó, ¿sabes por qué tu espejo no refleja? Porque no has limpiado el óxido de su superficie. El cerebro como microcosmos. La neurociencia moderna enriquece esta metáfora. El cerebro humano, con sus 86.000 millones de neuronas, es uno de los sistemas más complejos del universo conocido. Mapas comparativos muestran similitudes sorprendentes entre redes neuronales y redes cósmicas de galaxias. Como si la arquitectura del cosmos se repitiera en escalas diferentes. Esto sugiere correspondencia holográfica, el macrocosmos codificado en el microcosmos. Así como cada fragmento de un holograma contiene la imagen entera, el ser humano contiene patrones del universo en sí mismo. La conciencia como reflejo del infinito. El misterio se intensifica con la conciencia. La ciencia puede correlacionar actividad cerebral con experiencia, pero el hecho de que exista un yo que experimenta sigue sin explicación. Algunos filósofos sostienen que la conciencia no es un subproducto de la materia, sino una realidad fundamental. El panpsiquismo propone que la conciencia impregna el universo. La física cuántica sugiere que la conciencia juega un papel en el colapso de funciones de onda. Los místicos van más allá. La conciencia es la luz del infinito reflejándose a través de la creación. Despertar espiritualmente es reconocer que la conciencia que mira a través de nuestros ojos es la misma que sostiene las estrellas. El papel del sufrimiento. Si somos espejos, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué tanta distorsión? Los místicos responden, el sufrimiento pule el espejo. Cada pérdida, cada fracaso, cada lágrima desgasta el óxido del ego y revela profundidad. Juliana de Norwich lo expresó con esperanza. Todo estará bien, y todo estará bien, y todo tipo de cosas estarán bien. El budismo enseña que el sufrimiento, dukkha, es puerta a la liberación.
El dolor revela nuestra vulnerabilidad, nos abre a la compasión y nos hace transparentes al infinito. Los muchos espejos, diversidad humana. Ningún individuo puede reflejar toda la infinitud. Por eso existe la diversidad. Uno encarna la sabiduría, otro la creatividad, otro la valentía, otro la ternura. En el sufismo, cada persona es un mazar, un lugar de manifestación de ciertos nombres divinos. La humanidad entera es un mosaico viviente de atributos. Esto exige humildad. Nadie posee la totalidad. Reconocer a otros es reconocer facetas del infinito que uno mismo no refleja. La ciencia de la empatía, neuronas espejo. La neurociencia descubrió las neuronas espejo, células que se activan tanto al realizar una acción como al ver a otro realizarla. Son la base biológica de la empatía. Esto confirma lo que enseñaron los sabios, que el yo y el otro no están realmente separados. Al reflejarnos mutuamente, participamos en un campo común de conciencia. La responsabilidad del reflejo. Si somos espejos del infinito, cada pensamiento, palabra y acto importa. Podemos reflejar odio y confusión o reflejar amor y sabiduría. Por eso las tradiciones enfatizan la ética. La moral no es convención social, sino alineación con el orden cósmico. La justicia y la compasión no son opcionales, son pulir el espejo para reflejar la luz con claridad. Del ego al desapego. La mayor distorsión es el ego, la ilusión de separatividad. El ego dice, soy independiente, soy el centro. Pero la verdad es que somos porosos, interconectados. La práctica espiritual busca disolver el ego. En el sufismo esto se llama fana, aniquilación en Dios. En el hinduismo es la realización de la unidad Atman Brahman. En el budismo, el despertar al anatta, no yo. Cuando el ego se disuelve, la individualidad no desaparece, se vuelve transparente, un espejo claro del infinito. Diálogo con el cosmos. El espejo no es pasivo. Los humanos no solo reflejan, también interpretan y crean. La ciencia, el arte, la poesía y la música son diálogos con el universo. Teilhard de Chardin imaginó la evolución culminando en el punto omega, donde la conciencia humana refleja el cosmos en totalidad. El lado oscuro del espejo. Pero los espejos también engañan. El fanatismo religioso, el reduccionismo científico o el egocentrismo cultural son formas de adorar el reflejo y olvidar la luz. La cura es el recuerdo, Dicker, anamnesis, recordar que el espejo solo existe para reflejar. La responsabilidad cósmica. Si somos espejos, nuestra responsabilidad se extiende al planeta y a la humanidad entera. La destrucción ecológica y la injusticia social son grietas en el espejo colectivo. Las tradiciones insisten en el servicio. Jesús dijo, lo que hicisteis por uno de estos más pequeños, por mí lo hicisteis. El Corán habla del ser humano como jalifa, administrador de la tierra. El despertar del espejo interior. ¿Cómo despertar como espejo? A través de silencio y meditación, ayuno y disciplina, oración y recuerdo, servicio y compasión, contemplación de la muerte. Cada práctica limpia una capa de óxido. El espejo realizado. Cuando el espejo está completamente limpio, descubrimos que nunca hubo espejo, solo luz. El poeta Ayaj exclamó, «Yo soy la verdad». No por arrogancia, sino porque reconoció que el único ser es el infinito, reflejándose en el humano. Capítulo 5. Ayuno, desapego y transformación a través de las tradiciones. El ayuno como puerta. El ayuno aparece en todas las tradiciones espirituales. En el Islam, el mes de Ramadán es un tiempo de abstinencia de comida, bebida y deseos durante las horas del día. En el cristianismo, la Cuaresma prepara el corazón para la Pascua. En el judaísmo, Yom Kippur es un día de ayuno y expiación. En el hinduismo, Ekadasi y Navaratri marcan periodos de ayuno. En el budismo,
Los monjes siguen reglas de alimentación estrictas y en el chamanismo se practica el ayuno para visiones. ¿Por qué tantas culturas separadas han adoptado el ayuno? Porque es más que disciplina física, es un portal de transformación. La ciencia del ayuno. En el nivel biológico, el ayuno activa la autofagia. El cuerpo comienza a reciclar células viejas y reparar tejidos. La salud se renueva. Los niveles de insulina caen, el cuerpo quema grasa, se reducen inflamaciones. Pero más allá de lo fisiológico, el ayuno afecta la mente. El hambre agudiza los sentidos, altera la química cerebral, aumenta la claridad. Muchas personas reportan estados de lucidez y calma después de días de ayuno. La neurociencia sugiere que el ayuno puede inducir estados alterados de conciencia, facilitando experiencias espirituales. El ayuno como símbolo. En el plano espiritual, el ayuno es metáfora. Privar al cuerpo de alimento revela la dependencia. Descubrimos cuán atados estamos a deseos inmediatos. Al decir no a lo básico, afirmamos que somos más que carne y apetito. Cada tradición interpreta este no de forma particular. En el Islam, el ayuno revela obediencia y gratitud. En el cristianismo, es participación en el sacrificio de Cristo. En el judaísmo, es purificación y retorno a Dios. En el hinduismo y budismo, es desapego del ego y apertura a lo divino. El ayuno no es hambre estéril, es espacio abierto para que algo más grande entre. El hambre del alma. El cuerpo pide pan, pero el alma pide significado. Al vaciar el estómago, escuchamos la voz más profunda, el hambre de trascendencia. Los místicos dicen que este hambre nunca se sacia con cosas del mundo. Solo el contacto con lo infinito calma el corazón. El ayuno recuerda esta verdad. El ayuno como espejo de la condición humana. Así como la respiración alterna entre inhalar y exhalar, la vida alterna entre abundancia y carencia. El ayuno dramatiza este ritmo. Aceptamos la carencia voluntariamente para descubrir la abundancia interior. Quien nunca siente hambre no aprecia el pan. Quien nunca enfrenta límites no descubre el espíritu. Ayuno y comunidad. El ayuno no es solo individual. En Ramadán, millones ayunan juntos. En Yom Kippur, toda una nación se abstiene. En la Cuaresma, comunidades enteras practican penitencia. Este ritmo compartido une corazones. Romper el ayuno juntos simboliza reconciliación y fraternidad. El hambre se convierte en puente entre ricos y pobres, porque todos comparten la misma vulnerabilidad. Más allá del alimento, ayunos de palabra y pensamiento. Los sabios enseñan que no basta abstenerse de comida. Se puede ayunar de palabras hirientes, de pensamientos negativos, de juicios innecesarios. El verdadero ayuno es del ego. El profeta Isaías ya criticaba a quienes ayunaban externamente mientras explotaban a los pobres. El ayuno aceptable, decía, es soltar cadenas de injusticia y compartir el pan con el hambriento. El sufismo enseña, el ayuno de la lengua es mejor que el ayuno del estómago, y el ayuno del corazón es mejor que ambos. El ayuno como muerte y renacimiento. Cada día de ayuno es un pequeño morir, el yo biológico cede. Al romper el ayuno, renacemos. Esto anticipa la muerte y resurrección espiritual. Así como el grano debe morir para dar fruto, el ego debe ser negado para que florezca la vida espiritual. El ayuno en la era moderna. En un mundo de abundancia y consumo excesivo, el ayuno es contracultural. Nos recuerda que no somos esclavos de deseos inmediatos. Nos devuelve libertad y gratitud. Incluso fuera de religión, prácticas como el ayuno intermitente, la meditación y el minimalismo buscan el mismo principio, liberar espacio interior. El éxtasis del verdadero ayuno. Los místicos dicen que el ayuno culmina no en hambre sino en éxtasis. Quien experimenta la realidad del ayuno siente una alegría incomparable, el sabor de lo divino.
El Jadaís dice, el ayuno es para mí, y yo recompensaré. El premio no es externo, es la experiencia de la presencia. Capítulo 6. Tiempo, ilusión y eternidad. La naturaleza del tiempo. Nada nos esclaviza tanto como el tiempo. Sentimos que fluye inexorablemente, pasado, presente, futuro. La ciencia mide el tiempo en segundos, la vida lo siente en recuerdos y esperanzas. ¿Pero qué es el tiempo realmente? San Agustín confesó, si nadie me pregunta qué es el tiempo, lo sé, pero si quiero explicarlo, no lo sé. El tiempo en la ciencia. La física newtoniana veía el tiempo como un río universal, absoluto, fluyendo igual para todos. Einstein revolucionó esa visión. El tiempo no es absoluto, sino relativo al observador. Velocidad y gravedad lo doblan. Dos relojes pueden marcar diferentes tiempos según dónde estén. Esto significa que pasado, presente y futuro son más maleables de lo que creemos. La teoría del universo bloque sugiere que todo el tiempo existe a la vez. Lo que percibimos como ahora es solo un corte en un bloque eterno. El tiempo en la mística. Los místicos desde siempre intuyeron esta relatividad. En el sufismo, el momento, bhakt, es la clave. Solo existe el ahora. El budismo habla de la atención plena, mindfulness, como entrada a lo eterno. El hinduismo describe el tiempo cósmico en ciclos de yugas que se repiten eternamente. El cristianismo distingue entre cronos, tiempo cronológico, y kairos, tiempo sagrado, eterno presente. La ilusión del pasado y futuro. Cuando pensamos en el pasado, lo hacemos en recuerdos. Cuando pensamos en el futuro, lo hacemos en imaginación. Ambos ocurren en el presente. El pasado ya no existe, el futuro aún no. Solo el presente es real. Sin embargo, rara vez vivimos en él, estamos atrapados en memorias y expectativas. El despertar espiritual consiste en habitar el ahora. Allí se experimenta la eternidad. La eternidad como dimensión. La eternidad no significa tiempo sin fin, sino ausencia de tiempo. Es una dimensión diferente donde no hay antes ni después. En experiencias místicas, muchas personas reportan perder la noción del tiempo. Minutos parecen horas o viceversa. Esto no es ilusión, es contacto con la eternidad. La muerte como puerta del tiempo. La muerte nos recuerda que el tiempo en la tierra es finito. Pero los místicos ven en la muerte no un fin, sino un pasaje a otra dimensión donde el tiempo se transforma. El profeta Mahoma dijo, las personas duermen y al morir despiertan. El presente como milagro. Cada instante es milagro porque conecta lo temporal con lo eterno. En cada respiración, la eternidad toca el tiempo. El poeta T.S. Eliot escribió, «En mi principio está mi fin. En mi fin está mi principio». El punto inmóvil del mundo giratorio. Ese punto inmóvil es el ahora eterno. Prácticas para habitar la eternidad. Meditación en la respiración. Contemplación de la naturaleza. Rituales que marcan lo sagrado en el tiempo ordinario. Silencio que abre el presente. Al cultivar estas prácticas, descubrimos que no somos esclavos del reloj, somos seres eternos que juegan en el tiempo. Capítulo 7. Unidad y multiplicidad del uno y lo múltiple. La pregunta fundamental. Cuando contemplamos el universo, encontramos un misterio doble. Por un lado, hay una diversidad abrumadora, galaxias innumerables, especies incontables, personalidades únicas. Ningún copo de nieve es igual a otro, ninguna huella digital idéntica. Por otro lado, todo está unido. Los átomos son los mismos en cada estrella, cada hoja comparte el ADN universal de la vida, cada pensamiento surge en el mismo campo de conciencia. ¿Cómo reconciliar la unidad con la multiplicidad? ¿Es la realidad esencialmente una o esencialmente múltiple?
Perspectivas filosóficas. Parménides enseñaba que sólo existe el uno, todo cambio y diversidad son ilusiones. Heráclito afirmaba lo contrario, nadie se baña dos veces en el mismo río. Platón propuso las formas eternas, unidad, y sus copias imperfectas, multiplicidad. Spinoza veía a Dios como única sustancia de la cual todo es modo. Hegel habló de unidad y multiplicidad como dialéctica, convergiendo en el espíritu absoluto. La cuestión no es abstracta, determina cómo vivimos. Si todo es uno, la separación es ilusión. Si todo es múltiple, la unidad es fantasía. El camino místico reconoce el paradigma de la paradoja, unidad expresándose como multiplicidad. Visiones místicas. En el sufismo, Inarabi habló de Wadat al-Wuhud, unidad del ser, toda existencia es autorrevelación divina. En el Advaita Vedanta, Brahman es lo único real, el mundo es maya. En el taoísmo, el Tao engendra el uno al dos, el dos al tres, y de allí a todas las cosas. En el budismo mahayana, la vacuidad muestra que nada existe por sí mismo, todo surge interdependiente. Diferentes lenguajes, la misma intuición, unidad y multiplicidad no se excluyen, se complementan. La ciencia y la unidad. La ciencia también revela unidad tras la diversidad. En la física busca la teoría unificada de las fuerzas. En la química muestra que todo se compone de unos 100 elementos. En la biología descubre el código común del ADN. En la ecología revela redes interconectadas. La multiplicidad es real, pero su base es una. Unidad en diversidad humana. En la sociedad, la tensión entre unidad y multiplicidad aparece como naciones, religiones, culturas. Pero todos compartimos la misma humanidad. La diversidad no es maldición, sino riqueza. Como un prisma que dispersa la luz en colores, la unidad se expresa en culturas y caminos múltiples. El juego divino. El hinduismo describe el mundo como lila, el juego divino. El uno se hace muchos no por necesidad, sino por gozo. La multiplicidad es el escenario donde la unidad danza. El mal y la unidad. Si todo es uno, ¿qué hacemos con el mal? Algunos dicen que es sombra del libre albedrío, otros, contraste necesario, otros, ilusión relativa. En la totalidad holográfica, incluso lo oscuro puede tener un propósito oculto. El yo y los muchos yos. Nuestra psique también refleja unidad y multiplicidad. Somos múltiples, ego, inconsciente, arquetipos. Jung hablaba del sí mismo como principio unificador. El místico va más allá. El verdadero sí mismo es reflejo del uno. La física cuántica y la paradoja. Una sola función de onda describe muchos estados. La observación revela uno, pero la unidad sigue. Las partículas entrelazadas muestran que dos son en realidad uno. La física confirma lo que los místicos intuían, la separación es superficial. Practicar la unidad en lo múltiple. Contemplar la naturaleza. Escuchar otras religiones. Meditar hasta disolver fronteras. Servir al prójimo como al uno. El paradojo abrazado. Negar la multiplicidad es negar la riqueza. Negar la unidad es perder la raíz. La sabiduría es abrazar ambas, uno en lo múltiple, múltiple en lo uno. Capítulo 8. Religión, metáfora y los códigos de lo sagrado. El lenguaje del símbolo. Las religiones usan imágenes, Dios como rey, pastor, fuego, luz. Son metáforas, no definiciones literales. El problema surge cuando se toma lo simbólico como literal. El dedo apunta a la luna, el necio mira el dedo. El poder de la metáfora. Los símbolos abren realidades más allá de palabras. La zarza ardiente, la cruz, el mandala, la estrella de David, la media luna, cada uno es un mapa hacia lo trascendente. El error es idolatrar el mapa y olvidar el territorio.
El código oculto. Cada religión contiene capas, literal, moral, mística. El Corán habla de significados internos, batín. El judaísmo distingue pesat, literal, y sad, secreto. El cristianismo medieval usaba 4 sentidos de la escritura. El buscador aprende a leer entre líneas, descifrando códigos sagrados. La ciencia como metáfora moderna. La física habla en ecuaciones, pero también son metáforas. El espacio-tiempo curvado, los campos cuánticos, las dimensiones ocultas son intentos de nombrar lo innombrable. La religión y la ciencia son 2 lenguajes de lo mismo. Una dice Dios dijo, sea. La otra dice el universo emergió de una fluctuación cuántica. Ambos apuntan a misterio inefable. El riesgo del literalismo. Cuando olvidamos lo simbólico, la religión se convierte en dogma rígido. El fundamentalista adora la forma, no la esencia. El místico recuerda, todas las palabras son velos. Solo el silencio revela la verdad. El futuro de la espiritualidad. Quizás la espiritualidad del futuro no será una religión más, sino la capacidad de leer símbolos de todas como expresiones de la misma fuente. El buscador maduro se vuelve políglota del espíritu. Comprende la cruz y el mandala, el mantra y el salmo, el ayuno y la danza. La diversidad de lenguas revela una sola palabra. Vía Láctea. Con esto tienes los capítulos 7 y 8 traducidos al español. Si quieres seguir explorando esta obra, con más capítulos, reflexiones y traducciones, te invito a suscribirte para recibir la continuación directamente y no perderte ninguna parte del viaje espiritual, científico y filosófico.